Hoy, en un podcast llamado Fútbol, una entrevista con alguien que no necesita presentación, Hugo Almeida. Bueno, nada. Hola gente, un podcast llamado Fútbol. Chévere estar acá desde otra posición. Primero que nada, hoy como el entrevistado y no como el hombre detrás del micrófono que está semana a semana con ustedes. Bueno, a ver, sí, Tiago comenta todo el tema de las divisiones inferiores, de estar en el fútbol profesional en otro país. Es un tema complicado. Es un tema bastante complicado estar en divisiones inferiores acá, primero que todo, por un tema de que hay muchas situaciones que la gente desconoce cuando un jugador llega al fútbol profesional. Cuando ustedes ven esa típica imagen que conocemos los futboleros del muchacho rapado de mala manera que está en su debut como futbolista profesional, detrás de ese día hay millones de cosas que la gente muchas veces ignora, y por eso, digamos, los futbolistas tenemos una cosa, y es nunca criticar a un jugador, por más que sea inclusive tu enemigo, porque detrás de ese día hay un montón de cosas que vamos a tratar de mencionar hoy en esta entrevista. O sea que estás atribuyendo los peinados a las situaciones. Sí, eso es. Es un poco, igual, lo que pasa es que, a ver, el fútbol profesional acá en Colombia se maneja, a mi gusto, habiendo estado en otros países, muy folclóricamente. Como casi todo. Sí, como casi todo. Acá el tema es que la profesionalidad tú la notas en ciertos equipos, pero ya en el profesionalismo. ¿Sí? Mientras que cuando tú estás en equipos como en Argentina, o en países como en Argentina o como en Europa, digamos, en el caso que yo estuve en España, la profesionalidad tú la ves desde las divisiones inferiores, pero muy marcada, ¿sí me entiendes? Entonces acá el tema es completamente diferente. Acá, digamos, por la misma situación económica de nuestro país, por un montón de estímulos sociales, por la calidad no de jugadores, sino de personas que en su mayoría llegan al fútbol profesional, la situación acá es muy complicada. Mucha rosca, muchos conflictos de intereses, mucha preferencia digamos, yo considero un problema del fútbol colombiano, y es la preferencia del biotipo por encima del jugador técnico. Sí. Creo que es algo que sufrimos. Sí, claro. Y que otros países nos llevan mucha ventaja en eso. Esa es la verdad, esa es la percepción inicial que me da, digamos, el fútbol base acá en Colombia. Y ok, listo. Entonces tú acá, primero, sé que iniciaste en Santa Fe, ¿cierto? Es tu primer club. Más o menos. Ahora te cuento, yo soy santanderiano, yo soy de San Gil Santander. Digamos, yo empecé allá a jugar fútbol desde muy pequeño igual. Sí. Vine a Bogotá también muy joven, y estuve en la academia base de ¿cómo se llama esta vaina? Bueno, no me acuerdo, de Norberto Pelufo era la cosa. Y Fútbol Manía se llamaba. Y ahí pues empecé a hacer como los primeros pinos de niño, la cosita. Me fui a ir a Santander otra vez, y en Santander pues en el club como en la selección del pueblo, y ahí jugué Liga Santander. Después ahí fui al Bucaramanga. ¿Eso con qué edad? 12, 13 años. Después ya a los 14 años pues fue la primera convocatoria a la selección Santander. Pues ya ahí jugué torneo de interselecciones. Y después de ahí vinimos a jugar un torneo acá en Bogotá, más o menos en el año 2013, que se llamaba Futuras Estrellas, un torneo que hacen en Fontibón. Y pues a mí ese torneo me fue súper bien. Yo en ese momento jugaba de 9 y iba de goleador del campeonato, y la final fue contra las inferiores de Santa Fe, que en ese momento dirigía el goleador de Santa Fe. Ahora se me olvida el nombre. El Calimeño Preciado. Hablamos de él en los apodos. El Calimeño Preciado era el director técnico, y bueno, yo salí goleador de ese campeonato. El hombre me dice, venga, bueno, habla más que con mi entrenador que conmigo, me dice, venga, este man tiene cositas, ¿sí? Tráigalo para acá, haga una prueba, a ver si queda. Pues si queda le damos casa hogar, me llaman acá, pensión, la cosa. Yo fui, bueno, yo en ese momento estaba en 10º,
del colegio, Ok. el último año. Y pues yo me vine para acá, para Bogotá, en el 2014, presenté la prueba, ya era mi último año de colegio, Listo. conseguí colegio acá para el último año, bastante complicado. Sí, claro. Entré a La Salle, afortunadamente, me gradué y empecé a entrenar con Santa Fe, con Calimeño como técnico. Listo, pero toda esa vuelta fue entre entrenadores. Sí. O sea, pero ya se En ese empiezan momento- a esbozar los agentes en ese momento o todavía no. En ese momento mi agente era mi papá. Ya, pero te hablan de agentes, Claro, claro. te dicen cómo tienes que conseguir un agente o hay esta persona. En mi caso personal, a esa instancia, todavía no. Ok, Digamos, mi primer agente apareció cuando yo me fui para Argentina. ¿y lo conseguiste allá o No, fue el que te acá, llevó? él me llevó. Ah, ok, listo. Sí. Bueno, básicamente juego divisiones inferiores con Santa Fe un tiempo. Me da la locura de me quiero ir a Estados Unidos porque parecía una opción mucho más fácil Te fuiste sin agente a Estados y Unidos. me fui con una universidad sin agente. Ya, la Presenté universidad. los exámenes, beca del 85% y chao. Dejé todo botado acá, Mm. literal. Mi papá estaba súper contento porque él no quería que yo fuera futbolista. Es curioso, Contentísimo. pero él estaba súper contento. Dijo, ya va a estudiar, se va a graduar, un título, un degree allá en Estados Unidos y la Ajá. cosa, y no, Y no, no era lo que él quería. no funcionó. Ok, listo. Entonces te dan la beca para estudios. Ujú. ¿Y qué fuiste a estudiar? Fui a estudiar lo que va a estudiar todo el mundo, Business Administration. Ok, y en inglés, supongo. Sí, claro. Ya sabías inglés. Sí, digamos, sabía, no porque hubiera estudiado en un colegio, ¿cómo se llama? Bilingüe, Ajá. sino por haber tenido la posibilidad de ir y más bien curioso con el tema de los idiomas, entonces, digamos, lo aprendí, cosa que hoy a la vida le agradezco un montón, y que Claro. abrió muchas puertas. Tengo una historia que ahorita más adelante te la voy a contar con el tema del idioma. Por favor. Y bueno, entonces lo que quería hablar ahorita era de los buenos y los malos agentes. Porque, bueno, existe esta imagen que ha creado Jorge Méndez, o el papá de Neymar, o el papá de Messi, como estos super agentes que manejan millones, pero así no es en el fútbol base, ¿cierto? No te viene una superestrella a decirte, venga, vámonos a jugar a un superclub. Es un tema de números, Tiago. Cuenta cuántas superestrellas hay en el mundo. ¿Pocas? Pocas. Poquísimas. Y las superestrellas las manejan los mismos 10 agentes. Empecemos porque agentes FIFA en Colombia hay muy pocos. FIFA. Agente FIFA es un agente certificado por la FIFA. Aquí hay muy pocos. Agente de pacotilla hay muchos. Ya, hay muchísimos. Entonces Y está el típico. estafadores, claro, debe haber hartos, está ¿no? el típico señor que viene y te dice: oiga, su hijo es bueno. Vea, yo conozco al hermano del amigo, del hijo, del tío de este Claro. jugador profesional. Y yo lo engancho, pero deme esta platica. ¿Sí? Claro. La cantidad de ilusiones y sueños rotos que yo he visto así, yo creo que la gente del fútbol no me deja mentir. No, yo sin estar dentro del medio, sé que... Se conocen sé que las es así, historias. se Yo creo conoce. que cada quien tiene un amigo que quiso pero no llegó. Ujú. En el combo de amigos siempre está ese. Es muy complicado. Yo era un muchacho, vea, yo era un muchacho que cuando tenía 14, 15 años me reía de esa gente que tenía en ese momento mi edad hoy, 23, 22. Y yo decía, pero este man con 23, 22 años, ¿qué sigue intentándole si ya no debutó, ya no va a debutar nunca? Y yo me reía por qué sigue así de persistente. Y decía, es que esta vaina del fútbol es un tema que el gran problema que sufren los jóvenes psicológicamente con el fútbol es cuando tus sueños se te convierten en una obsesión. Ujú. Ese es el problema. Ok, Pienso y ya que hay estás otro camino de totalmente vida. cegado a eso. Y en eso influye mucho el tema de los agentes. Claro. Influye muchísimo porque es un tema de... Se te acerca un tipo, ¿sí? Traje, corbata, te viene y te dice, te promete el cielo y la luna, Sí. ¿sí? Game of Thrones, la luna y mis estrellas, te dice. Y a la larga, Nada. poco y nada. Claro, Contratos comprendo. falsos, contactos falsos, Sí, claro, me imagino. necesito la plata para tal cosa. Eso funciona así. Funciona a veces bien, ¿no? No todos son malos. Hay gente muy buena en el mundo del fútbol colombiano, hay gente muy buena y hay representantes muy serios, que son los 4 o 5 avalados por la FIFA. Claro. Ahora el resto, dame el beneficio de la duda. Bien, iba a tocar un tema ahorita, pero se me fue. Era una pregunta que la íbamos a romper con esa pregunta. Pero bueno, háblame mientras me acuerdo de cómo fue irse a Estados Unidos como colombiano
que, bueno, los colombianos creo que tenemos una de las peores famas del mundo. Vea, junto a- Eso es una no historia, sé. es una historia chistosa, ¿sabe por qué? Porque yo estaba acá, estaba en Santa Fe y estaba en el colegio. Ajá. Y yo siempre había sabido que si mi papá me quería apoyar en algo del fútbol, tenía que ser estudiando. Si no, nada. Nada que ver. Entonces era la condicional. Entonces yo dije, bueno, busquemos una forma, ¿sí?, en el que yo pueda hacer ambas cosas y de pronto me lucho una oportunidad por allá. En ese momento, el común denominador de las opiniones era, es a Estados Unidos, que esa vaina ya es fácil. Es fácil. Allá usted mete fútbol universitario y en 2 años está en la MLS. Y es que se dice que el nivel del fútbol en Estados Unidos no es bueno, se dice, ¿no? Perdón un podcast, pero la chimba, eso no es verdad. Eso es mentira. Ok. ¿Por qué? Porque la gente que juega fútbol universitario en Estados Unidos a nivel NCAA División 1 o NAIA División 1 es gente que primero no es de Estados Unidos. Sí, claro. Yo llegué allá, mira, principalmente. yo llegué a LSU, que es la Universidad Estatal de Luisiana, Ujú. una universidad de NCAA 1, División 1, con un estadio, ellos son más famosos por básquetbol, que allá estudió Shaquille O'Neal, Ujú. pero el tema del fútbol estaba en ascenso. ¿Sí? Sí. Jugábamos en el mismo estadio del fútbol americano, un estadio de 30.000 personas, Ok, Figúrate. bien. para una universidad, ¿no? Llego Nivel- yo y me encuentro la nómina del equipo de fútbol. Y yo, claro, un equipo de fútbol, 30 personas, 55. Tenían 3 equipos, entonces estaba Uf, Club Team, que era como la gente tercera división, sí, del Second club, team. dentro del mismo club. y el Varsity, que es como pues el primer equipo. Yo llegué allá con 16 años. Obviamente llegué al Club Team. Me empecé a destacar, también empecé a subir, pero en Estados Unidos siempre fue como el que iba a ser, pero no era, porque tenía 16 años y tenía que competir con gente que hoy en día tiene en ese momento tiene la edad que yo tengo hoy en día. Claro. Yo recuerdo mucho un jugador allá que se llama Ricardo Calimán, un brasilero. El tipo había jugado en Flamengo Libertadores y era el 10 y el capitán del equipo. No, Hermano, Eso ya la no competencia tiene- era muy complicada. claro. Entonces yo decía, claro, uno miraba el primer equipo y del primer equipo de los 11 titulares, el arquero era gringo. El resto era Los de- centrales eran ingleses, los laterales eran Pero franceses. entonces a los estadounidenses sí no les importa el fútbol. No es que no les importe, en ese momento, ¿No son buenos? no sé, pero prefieren otros deportes, o sea, no es su deporte inicial, o sea, Sí. allá la gente no es como acá, como en Argentina, como en Brasil, que la gente nace queriendo ser futbolista, no, allá la gente nace queriendo ser beisbolista. ¿Y les Basquetbolista. pagaban a ustedes algo o No. la universidad cubría con Claro, el pago es la beca. estancia, El pago es la beca. alimentación, Claro, todo el eso? pago es la beca, que una carrera en Estados Unidos para un internacional es carísima. Claro. Eh, Ah, no, más para estamos un hablando de colombiano. carreras sí, claro. Estamos hablando de carreras de 20.000, 25.000 dólares, más, 50.000 dólares el año. Entonces, tener una beca del 85% es como estar pagando un semestre acá, Ya. de nuestra universidad, por ejemplo, sí, 12, 15 millones de pesos. Ujú. Que igual sigue siendo un montón de plata, pero bueno, te dan estancia, te dan alimentación, te dan un poco de cosas. Si a mí me preguntan hoy en día si me hubiera devuelto de Estados Unidos, no, No. me hubiera quedado allá. Pero ¿Y el fútbol jala. por qué te devolviste de Estados Unidos? Cuando yo estuve allá en Estados Unidos, yo llegué a la conclusión que allá yo no iba a ser profesional. ¿Cuánto tiempo estuviste en Estados Un Unidos? Un año, ok. Pero en ese año, vea, yo cuando jugaba aquí en Colombia en divisiones inferiores era un jugador muy técnico, Ujú. ¿sí? Poco físico, Ok. cero. Era más bien gordito, poco corredor, volante quieto, Pero... delantero encarador, ¿Cardona? pero no, a ese nivel no. No, pero a ese nivel no, pero... No. O sea, era más bien como un rapidín, pero de 3 piques por partido. Ah, ok, listo. No me daba el fondo. Y me acuerdo de cuando yo pedí en Santa Fe la carta de recomendación para irme a Estados Unidos, el entrenador puso grandes condiciones técnicas, poco físico. Y yo llegué a Estados Unidos convencido de que tenía que mejorar mi físico. Ya. Y di con un país que en ese sentido me ayudó mucho. Sí. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos hay una filosofía y es primero atleta, luego Después deportista. claro. Por eso son los que son en los olímpicos y en ese tipo de deportes. Sí, claro. Llego yo allá y bueno, me masifico, me subí como 7 kilos en 6 meses, llegué acá así estallado, las camisas no me quedaban, yo estaba súper contento, dije bueno, ahora No, sí. pero está, Ya, está enorme todavía. pero porque estoy gordo, Poquito. ¿no? Y en ese momento yo digo, bueno, ahora sí, vamos a combinar esta vaina y vamos a tratar en un país donde el fútbol sí. Listo.
y le dijo a mi papá, oiga hermano, yo en ese momento tenía 17 años, digo, yo siempre he sido muy cercano con mi papá, le digo, viejo, le tengo una propuesta, deme hasta los 20 años y medio, si yo a esa edad no he debutado, 20 años y medio, listo. usted maneja mi vida como se le dé la gana, exactamente en esas palabras. No, fue una decisión supremamente difícil porque no son decisiones como de un día, sino son decisiones de vida. Claro, es el futuro el que está en juego. Conocimos a un señor que se llama Orlando Díaz, un medio hermano del Teto Díaz, de Ernesto Díaz, el goleador de Santa Fe. Y el hombre era un representante, bueno, que en paz descanse, se murió hace como 2 meses el hombre de COVID. Y él me llevó a Argentina. Y llegué a un club allá de segunda división que se llama Los Andes, un club al que tengo muchísimo cariño y que entrevistamos a uno de los directores deportivos, a Nene Díaz, con el doctor Villamarín. Un saludo para el Nene. ¿Sí? Un saludo para el Nene, claro que sí. Y allá la cosa es completamente diferente. En Argentina. Sí. Entonces, vámonos para Argentina. Vámonos para Argentina. Y quiero que hablemos de Argentina, pero hablando de que escuché por ahí, o leí por ahí, que decía que los entrenadores, los mejores entrenadores, Guardiola, Klopp, Mourinho, debe estar en el fútbol base. Y que en el fútbol profesional, a esos niveles, no hace falta un entrenador tan sabido y tan conocedor de la táctica y del fútbol en sí. ¿Qué opinas? Esa es una frase muy común, ¿no? Porque es como, si tú tienes un equipo de, digamos, yo hago la referencia al Paris Saint-Germain de hoy, y digo, es un equipo que juega solo. Después necesitas un técnico que maneje los egos de esa cantidad de estrellas, ¿no? En el fútbol base sí es completamente diferente. Yo siempre tuve una percepción. La percepción que yo tuve es que es más difícil jugar en divisiones inferiores que en el fútbol profesional. Lo difícil es llegar. Sí, eso. Y mantenerse, ¿no? Se percibe. Pero lo que tú vives en la cancha, la intensidad, o sea, en el fútbol base es una cosa loca, por lo menos lo que yo viví en Argentina. Los espacios son más reducidos porque la gente, claro, tú tienes a 20 punta de muchachos que se están jugando la oportunidad de subir a un equipo profesional, que tienen hambre, ¿sí? Que tienen sueños como tú, sí. Y que cada partido es una oportunidad a muerte. Entonces la correlona es brava, es brava, o sea, la correlona es muy brava. Y cuando llegas al fútbol profesional, como son jugadores profesionales, tienen contrato, la plática está encima de la mesa, suele pasar que se relajan un poco. Los que no se relajan, para arriba. Pero hay gente que se acomoda. Todo el mundo tiene una zona de confort. Ok, entonces sí juega para mal en cierto punto el profesionalismo del futbolista. Sí, obvio. O sea, obvio. Es inevitable, pero es que es una cuestión de mentalidad. Y entonces, ¿qué hacemos, por ejemplo, ahora que los tiempos se están acortando, ¿no? El punto, el clímax de un futbolista ya no son los 28 años, ahora ya estamos hablando de los 24 años. Mira Mbappé. Y hay futbolistas de la Masía, de las divisiones inferiores del Barça, que ya les pagan, que ya tienen sueldos de 4.000 euros mensuales para que no fichen por otros equipos. Entonces, ¿qué opinas de esto? ¿Qué opinión te merece? Lo que pasa es que ese es el típico comentario de que esta vaina se convirtió en un mercado, y eso ya lo sabemos, eso sí. Y para mí no está mal, ¿sí? Pero, o sea, no está mal del todo. Lo que sí es verdad es que, y a eso le enaltezco mucho como a Europa, y es la mentalidad del jugador de allá es completamente diferente, pero no solo por lo que le dan, sino por su mismo entorno social y cultural. No es lo mismo, y sin ánimo de ser racista y sin ánimo de excluir a nadie ni nada, pero no es lo mismo tú irte a una zona deprimida, no sé, en el Pacífico colombiano, traerte 10 niches de allá, ¿sí? Que tienen hambre, pero hambre de verdad. Claro. Hambre de que no tienen comida. Claro. Y después le das 5 millones de euros. Claro. Es un golpe muy Es un golpe fuerte. social, es como... Claro, de repente. En cambio esta gente no. Esta gente, su entorno social es un entorno muy estable. Su familia, la mayoría no tiene problemas. Económicamente no viven mal, por más pobre que sean. Y al momento de llegar tienen una fortaleza mental mucho más alta, son mucho más maduros, y eso en la cancha se nota. Yo pensaría que es al revés, que alguien que viene de vivir situaciones así complicadas lo va a dar
todo y lo que sea y va a ganar a Lo todos. da todo, pero en un momento la cabeza le gana. A los que no le gana, volvemos a lo mismo. Uy, Son los duros. esa está buena, Sí. esa está dura. Es difícil, o sea, la cantidad de jugadores, esa frase que decía Maradona, que era medio famosa, bueno, no sé si era Maradona, pero era todos los días en Villafiorito nace un Maradona, pero Claro, no todos los de días esos- llega. De esos se nos quedan hartos. Bueno, ya para ir terminando, esto nos daría para hablar, para hacer otra entrevista, Sí. pero ya para ir terminando, ahora eres periodista, Sí, ¿sí? Ahora estás, obviamente sigues tratando de conseguir ese sueño de seguir o de vivir del fútbol, que pues Sí. sabemos que es lo que amas, sí, claro. Sí. pero ahora como periodista, ¿qué tanto te sirve todo eso que jugaste, todo lo que viviste para analizar el fútbol? No, claro, un montón. La pregunta, a nosotros los periodistas, por ejemplo en mi caso, yo no jugué nunca profesionalmente, nos dicen, pero ¿usted qué sabe? Pero usted nunca estaba acá. Sí, Entonces, y es cierto. es cierto. Sí. Es cierto porque es algo inevitable, eso es vivir en carne propia lo que usted está parándose a criticar. Claro, sí, ¿Sí? sí, claro. Entonces es una falencia que va a tener, o sea, es muy difícil encontrar al periodista perfecto deportivo, es muy difícil porque, y es casi imposible porque, digamos, los jugadores que se lanzan a ser periodistas tras su carrera profesional no tienen el estudio de periodismo y no lo hacen tan bien, aquí No. hay muchos casos. No, hay unos que no saben ni hablar español. Totalmente. Y viceversa también el periodista que está metido en los libros, que está metido en la academia, que se aprende todo desde cómo manejar una cámara, un micrófono, de hacer lo que tú estás haciendo, lo que nosotros hacemos a diario, pues tampoco ha vivido, no solo en el fútbol, el deporte en general. Sí. ¿Sí? Entonces sí es cierto, hoy en día me sirve mucho, muchísimo. De hecho, cuando yo les propuse a ustedes acercarme a un podcast llamado Fútbol, era el punto de vista que yo quería dar y que creo que trataba de darlo siempre, y es la vivencia personal llevada a una opinión. Claramente. Y eso es lo más importante, digamos, de usted tratar de manejar un balance. Hay frustraciones, sí, hay sueños rotos, obvio, pero obviamente, digamos, la vida tiene muchas posibilidades y esa sería, digamos, mi manera de cerrar esto, Sí, sí, es sí. decirle a la gente y a los muchachos que escuchen esto es, usted tiene un sueño, usted tiene 12, 13 años, 14 años, bueno, cada vez es menos de edad, tiene un sueño, póngalo allá arriba, déjelo allá y día a día trabaje día a día, que en algún momento va a tener una oportunidad, pero trabaje, no sea grande, trabaje, no se las crea, Siempre trabajar callado y con la cabeza. Exactamente, en algún momento le va a llegar su oportunidad. Y si no le llega, la vida tiene infinitas posibilidades. Un sueño no se le puede convertir hasta en una obsesión. En ese momento ya usted no deja de sentir la pasión. Usted se vuelve una persona estresada Se por lo que nubla. usted ama. Exactamente. Claro. Y en la cancha eso se nota. Y en ese momento llegan las comparaciones, Claro. y empieza a comparar, y a mi Claro. compañero con el que yo empecé, Claro. que no hablamos de eso, por cierto. Sí, claro. Jugaste con Carrascal, ¿conoces a Carrascal? Sí. Estuviste con Carrascal en Millonarios. Entonces, claro, frustración. Yo estuve con Carrascal y tal vez Carrascal en ese momento no era tan bueno como yo sí lo era, y ahora Carrascal está en River Plate. Siempre fue excelente. Tal vez. Pero no, el Carlos es un gran jugador, es un grandísimo jugador. Pero sí, entiendo tu punto claramente y es una comparación que uno se hace todo el tiempo. O sea, digamos, yo en España tuve la oportunidad de jugar con Paco Sutil, un jugador que yo te contaba. Sí, sí, sí. El hombre era titular de Griezmann cuando estaba en la Real Sociedad. Pueden googlearlo. Sí. Googleenlo, Paco Sutil, un saludo si nos estás viendo, Paco. El hombre, un crack. Ese tenía, ya, No, claro, estaba, tenía ya, estaba sentado a terminando, ya estaba terminando su carrera cuando yo jugué con él. Y es el mejor jugador con el que yo he jugado fútbol, me imagino. Entonces, ahí es cuando te das cuenta que muchas veces uno se excusa también en muchas cosas como futbolista y a la larga uno también a veces tiene que aceptar que a veces no le da el nivel. Ok, Eso es así de sencillo. listo. Entre más uno entienda en qué posición está en la vida, no solo en el fútbol, y me voy a robar una frase de Rigoberto y para hacerlo medio deportivo con el ciclismo, y es: la carretera se encarga de ponerte en el lugar en el que merezcas estar. Muy bella frase. Muy bella frase para cerrar este capítulo de un podcast llamado Fútbol, hermano Hugo. Un gusto, Tiago. Un placer, Hugo Almeida. Chao, gente. Nos vemos por ahí.